Y así tenemos que la misma norma señala expresamente que debe observarse el debido proceso, y eso lo encuentran en sus principios, que junto con la armonización, la celeridad y la eficacia está determinado. Ahora bien, este proceso de adquisición tiene como eje fundamental la valorización que se hace del bien que se va a expropiar. Y esa valorización también está determinada expresamente en los conceptos que debe tener. Y esos conceptos son las edificaciones, plantaciones y fundamentalmente el terreno, que es el corazón de la expropiación. No puede concebirse sin llamar de absurdo y abusivo que se pretenda la expropiación de un terreno que no se considera en el proceso. Ustedes pueden ver que en la exposición que ha hecho el presidente del Jockey Club, el señor Jorge Mujica, ha mencionado cómo, para efectos de esta primera fase, llamémosla así, de adquisición, la Municipalidad de Lima encarga una valorización, la cual es realizada y puesta en conocimiento de la municipalidad, que tiene estos dos aspectos fundamentales, a los cuales se suma un tercero, que es los daños y perjuicios, para ya fijar la tasación. Yo llamo la atención sobre un artículo de la norma que establece que el ente expropiante debe tener los fondos disponibles para consignar el valor de la oferta que hace. Entonces, si la oferta que venía sobre la tasación era de 29 millones porque consideraba los muros por 2 millones y por la diferencia, por los 27 millones, el terreno, era muy fácil. Entonces a alguien se le ha ocurrido una peregrina idea de quitar de la tasación el terreno, el valor del terreno, y dejarlo solamente en el valor de las edificaciones, que por lo demás, siendo un cerco, no reúne de mayor valor. Y entonces, como ahí sí pueden tener los fondos, entonces asumen un pedido, hacen un pedido para que le hagan otra valorización donde dejan de lado el valor del terreno, simplemente le ponen 0, y a los daños y perjuicios 0, y entonces se produce la consignación y se lleva adelante. Vemos acá que hay una violación a un derecho fundamental, que es el debido proceso, porque después van a hacer el proceso expropiatorio en base a esa tasación incompleta, que, como dijo el presidente, se le hizo saber en su oportunidad a la municipalidad. El otro aspecto es el previo pago. El decreto legislativo 1192, señor presidente, es una especie de salvavidas para poder vadear lo que es el mandato constitucional, que previamente se pague. Y ha establecido este procedimiento en el cual una entidad del Estado, única entidad, hace una valorización conforme a la tasación y a las reglas que el mismo decreto legislativo le señala. Esto es 3 aspectos, como dije: las construcciones y edificaciones, el valor del terreno y los daños y perjuicios. Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer en adelante sin que esa tasación, que es la llave de ingreso a la expropiación, resulta espuria, resulta nula, resulta irrita, y póngale todos los calificativos para hacer ver que solamente estamos frente a uno solo, que se llama confiscación. Algo proscrito por completo, una limitación al poder del Estado establecida desde hace varios siglos, señor presidente. Y con esa tasación incompleta es que se ha procedido a la expropiación. A pesar de conocer, antes de que se produjera ese acuerdo, antes de iniciar el proceso expropiatorio, hacerles ver, como correspondía como ciudadanos, que esa valorización estaba incompleta. Sin embargo, señor presidente, lejos de subsanar, y porque entendíamos que estaban andando de buena fe, lo que responde es que esa es una manifestación de no aceptación de esa oferta.
y que por lo tanto daban por terminado el trámite correspondiente a la adquisición y pasaban a la expropiación. Hasta ahí, señor presidente, era una amenaza de violación de un derecho fundamental. ¿Cuál era? Es decir, confiscar terrenos, confiscar propiedad privada sin cumplir con los requisitos que de manera extraordinaria a este caso la Constitución le ha impuesto. Y el artículo 70, señor presidente, lo hace al Estado garante y por lo tanto hay una especie de triple responsabilidad. Por un lado, al otorgar ese derecho a la ciudadanía en el marco de la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, por tener que protegerlos, no solamente del resto de personas que pudieran hacerse de esa propiedad, sino de ellos mismos. Y el tercero es como garante. Por lo tanto, todo proceso expropiatorio tiene que ser, y reitero, totalmente cristalino. No puede tener mácula ni tacha. Y aquí ya le encontramos desde el momento que con una tasación incompleta, a sabiendas y en una omisión que podemos tildarla de dolosa sin ningún temor, se procede al acto propio de la expropiación, que para nosotros y para cualquier jurista, señor presidente, es una confiscación. Solamente para terminar, y en este punto, ¿qué escuchamos cuando el alcalde de Lima hizo lo que hemos visto, violando domicilio? El decreto legislativo establece que se trata de domicilio cuando son propiedades de uso reservado, como es un club social, en cuyo caso solo podía hacerlo el juez. Sin embargo, en este caso hemos visto que por una autoría propia de quien dirige el Consejo, ha sido el propio ente municipal que ha tomado posesión del bien. Y en esto quiero señalar, señor presidente, que el Jockey Club ha procedido con toda la consideración a la comunidad. Ha apoyado en todo momento, como ha sido la primera fotografía que mencionamos, de que esta obra se lleve adelante por interés propio, porque la gran mayoría de los socios del Jockey Club viven en el entorno. Por eso es que se hacen socios, por eso es que se mantienen socios. No solamente es a la actividad hípica, que significa por lo menos 50.000 personas involucradas desde, le puedo decir, el sembrío de los pastos de alfalfa, sino es al uso mismo de lo que es materia de esta expropiación. Y son los propios socios en las mañanas porque tienen que llevar a los niños al colegio, porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que regresar del trabajo, lo más interesado que se lleve adelante. Y por eso es que no ha habido ninguna manifestación que podríamos haberla hecho frente al atropello de que hemos sido víctimas. Sin embargo, señor presidente, lo que pedimos es esa garantía que al Estado le ha tomado como función, esa garantía de respetar a la propiedad privada, esa garantía de que en el caso excepcional que la comunidad necesite un bien público, debe hacer un previo pago. Y ese previo pago está siendo de alguna manera establecido en función justamente de una tasación previa para hacer una oferta de adquisición. Pero esa oferta de adquisición no puede venir diminuta, no puede venir restringida, donde no se ejerce ese derecho de poder arribar a un arreglo armonioso. Por eso, señor presidente y señores miembros, agradecemos la deferencia que han tenido de escuchar nuestra posición y quedamos a disposición de usted y de los señores congresistas. Gracias al señor Jorge Mujica y al señor Fausto Alvarado. Saludo la presencia del congresista Jorge Castro, de la vicepresidenta Marisol Espinosa en nuestra comisión. Lo mismo que el congresista Elías Rodríguez, que acaba de salir. Dejo en el uso de la palabra a los señores congresistas que quieran formular algún interrogante a nuestros invitados. Congresista Melissa Glave, ¿tiene el uso de la palabra? Muchas gracias, presidente. En realidad es un comentario para usted. Entiendo que también fue citada la Municipalidad de Lima.
Espero que podamos tener una sesión con ellos. Creo que es de conocimiento público mi discrepancia política con el alcalde Castañeda hace muchísimo tiempo. Y en este punto tengo que decirle, presidente, que a pesar de las diferencias políticas de fondo que tengo con el alcalde Castañeda, creo que está defendiendo el derecho de la Municipalidad de Lima. Y creo que tenemos en este punto, presidente, y sí sería importante, y lo digo de manera abierta frente a los señores del Jockey Club, que nosotros tenemos que hacer valer la Constitución. Y la Constitución, presidente, dice en el artículo 70 que sí, el derecho de propiedad es inviolable. Y también dice que el Estado lo garantiza, presidente. Pero ¿sabe qué dice después? Inmediatamente después, que se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Y en ese punto, presidente, en el hecho de que se tiene que ejercer en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, es que está un tema pendiente, presidente, y que es fundamental de una comisión como la nuestra. Y es qué cosa hacemos con los predios que pretenden seguir siendo calificados como rústicos en áreas de amplia urbanización y desarrollo urbano existente. Entonces, el problema que tenemos en ciudades como Lima Metropolitana y que ya existe en otras ciudades del país es que seguimos teniendo terrenos que son declarados, comillas, rústicos y por tanto no han pasado por el proceso de habilitación urbana, presidente, y no han entregado los aportes que tienen que entregar en el tema de zonificación para vías para las ciudades. ¿Por qué, presidente? Nosotros tenemos un marco legal y la ley en el Perú lo que plantea es que los terrenos y el ejercicio del derecho de propiedad se tiene que hacer en el marco de un ejercicio de convivencia social armónica. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Que tenemos un conjunto de necesidades como, por ejemplo, vías, y necesitamos veredas, y necesitamos aportes básicos, presidente. Entonces, no se puede restringir el aporte, presidente. De hecho, existen legislaciones en otros países que tienen economías abiertas de mercado, presidente. Me refiero a Colombia, por ejemplo, o Chile, por ejemplo, que lo que tienen son habilitaciones forzosas a los predios rústicos. Y hay un ejercicio de recuperación de la tierra equivalente a lo que se necesita para las áreas de vías y aportes, presidente. Entonces, en este caso, hasta donde entiendo, lo que se está haciendo es una tasación que sí, pues no incluye el valor del terreno porque el terreno es el equivalente al aporte que tendría que haber hecho el club a la ciudad de Lima, presidente. Y entonces la ciudad de Lima tiene que recuperar esos terrenos porque necesita ampliar esa zona. Esa zona tiene problemas enormes. Holguín es un cuello de botella y necesitamos tener ampliación de vía, presidente. Y lo necesita la ciudad porque está absolutamente estancada. Y no puede ser que uno diga que en algunos casos, porque lo que pasa es que todos nosotros, en nuestras viviendas que ya han sido habilitadas, parte de esos terrenos han sido entregados como aporte. El aporte, presidente, no se paga. La ciudad no paga a los habilitadores urbanos cuando hacen sus aportes. Ese aporte inmediatamente pasa a ser espacio de propiedad de dominio público. Entonces creo que es importante que tomemos en cuenta eso, presidente, sobre todo en un tema que es de vital importancia de mantener el hecho de que nuestras ciudades en general tengan un ejercicio de planificación básica y que tengan herramientas para poder lograr que se haga una justicia básica en el ejercicio de propiedad, pero cumpliendo la normativa y la ley. Y la ley sí señala, presidente, que todo terreno, cuando pasa a habilitación, tiene que ceder un conjunto de áreas. ¿Para qué? Para vías, para aportes, para educación, para salud. Hay un conjunto de áreas. Y entonces, en este caso tenemos un tema. Evidentemente hay un conflicto de intereses. Evidentemente, porque obviamente el club tiene derecho a defender sus intereses y me parece correcto que lo hagan, porque son una institución privada que tiene un interés privado y que quiere mantener el ejercicio de tener el derecho de tener un área tan grande en una zona que es absolutamente densa dentro de un tramado urbano. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo que permita equiparar el interés privado, pero también el interés público, presidente. Y el interés público supone la posibilidad de los municipios de poder, en este caso, por ejemplo, avanzar hacia el proceso de habilitación urbana, presidente. Entonces ahí hay un tema delicado. Entiendo por eso, además, que el Ministerio de Vivienda hace la tasación que hace, porque esta no es una tasación que haya hecho la municipalidad, ¿no es cierto? Entiendo que la tasación es el procedimiento regular. Pero en todo caso, presidente, sí le pediría y sugeriría que si invitáramos también a la Municipalidad de Lima a este respecto, presidente, porque ha sido histórico
el proceso, yo recuerdo al alcalde Andrade, por ejemplo, también intentando recuperar las áreas para poder lograr avanzar en las ampliaciones de vías que se tiene que hacer y que tenemos que tratar de ver cómo resolvemos en una comisión como esta el interés de la planificación urbana, de la habilitación urbana, del poder construir ciudades que permitan que este tipo de áreas puedan ser recuperadas como deben ser recuperadas, más allá del puro interés privado. Presidente, lo digo con transparencia y con sinceridad porque creo que es importante entrar en ese tipo de diálogo. Gracias, congresista. Antes de conceder el uso de la palabra al doctor Alvarado, hacerle de conocimiento que sí se invitó a la Municipalidad de Lima Metropolitana con el oficio número 801/2017, que ha dado respuesta el secretario general del Consejo, el señor Villalobos, indicándonos que el alcalde tenía con anticipación algunas reuniones y que está pidiendo se le reprograme la fecha. Este documento ha sido repartido a todos los congresistas. Sugiero que la Secretaría Técnica le haga llegar el documento a la congresista Glave. Señor Alvarado, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, sentimos como propias las palabras de la congresista Glave y tal es así que mencionamos y se vio esta foto que podemos ver cuando obviamente como institución, como vecinos de Lima, también pasamos por estas vicisitudes y somos conscientes que la ciudad necesita en su determinado momento hacer ampliaciones y tener que, de alguna manera, como lo señala el artículo 70, establecer algunas suspensiones de ese derecho de propiedad que, como todo derecho, no es totalmente absoluto. Y también su franqueza para expresarlo. Y quiero mencionarle lo siguiente. Tenemos que asumir los hechos y juzgarlos de acuerdo a la legislación que hoy día tenemos. Y en la lectura que usted ha hecho del artículo 70, hay una frasecita que falta, que se llama previo pago. Doctor, todo por la presidencia, Sí, por favor. Gracias por hacérmelo recordar, ya me había olvidado. Pero hay una frasecita que dice previo pago. Entonces, esa es la normatividad que se aplica. Ahora, en segundo lugar, sí. Sí, congresista. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. A través suyo al doctor, que entiendo es el abogado del Jockey Club. El justiprecio se paga cuando hay expropiación y, por supuesto, previo pago justipreciado cuando hay un proceso de expropiación, cuando se tiene que expropiar un terreno. Sin embargo, entiendo, presidente, y ese es el debate en el que se está en este caso, que no se está haciendo una expropiación regular en el sentido de estoy expropiando un terreno que está correctamente habilitado. Estamos hablando de un terreno, presidente, que, insisto, se sigue manteniendo como rústico en una zona de altísimo crecimiento urbano y, por tanto, no ha hecho los aportes en suelo que debió haber hecho en un proceso de habilitación. Entonces, ese es el problema, presidente. Entonces, sí creo que ahí tenemos un tema eventualmente de debate y sí me parecería importante para un correcto ejercicio del debate que pudiéramos en este caso también escuchar a la otra parte que está, creo, ejerciendo en este caso si quiere, una defensa de su autoridad en materia de urbanismo en la ciudad de Lima, presidente. Señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra, doctor Alvarado. Con todo respeto, creo que la congresista, estamos frente a una expropiación, señorita congresista.